Bueno, fíjense cómo se van integrando los distintos elementos de la investigación. Acá tenemos unos aspectos que no solo son posibilidades de iniciar, sino elementos de la investigación que se van a integrar en la lectura que ustedes hagan del texto literario que seleccionen. Entonces, fíjense, mi texto literario aborda diversos aspectos, pero como les dije antes, yo he decidido priorizar algo muy particular, que es la experiencia de una tribu urbana, en este caso de jóvenes emo, que se involucran en la historia en el año 2007, cuando el hijo de de Daniel Kaminsky, Elías Kaminsky, llega a La Habana. Entonces, me parece importante analizar la experiencia particular de ese grupo de jóvenes. Y ustedes que han leído todos el tema de experiencia y pobreza, el ensayo de Benjamin, sabrán que efectivamente este ensayo nos da un apoyo teórico, nos da unos elementos conceptuales para poder analizar esta perspectiva de unos jóvenes en unas condiciones de experiencia determinada y de una pobreza de experiencia determinada, como les voy a ampliar más adelante. Pero adicional a eso, eso me conecta con un problema de la realidad que ustedes conocen, como es el de las tribus urbanas de jóvenes en distintas geografías del mundo. Es decir, que ya estos tres elementos, problemas de la realidad, teoría crítica y texto literario, se encuentran relacionados. Falta un cuarto elemento, que es el que se denomina crítica previa. Con él me refiero a los antecedentes de la investigación. Es decir, ¿qué han publicado otros investigadores antes que ustedes, antes que nosotros, acerca de este texto literario en particular? Voy a ampliar este enlace. Fíjense que se trata de una búsqueda en Google Scholar, o también conocido como Google Académico, que es una herramienta de búsqueda especializada, mucho más limitada a publicaciones académicas. Es decir, que va a permitirles hacer un trabajo mucho más detallado, mucho más profesional sobre su estado del arte. Fíjense que yo acá estoy localizando que este es un artículo sobre la novela, ¿verdad? Que está publicado en una revista académica de una universidad, ¿verdad? .edu. Acá hay otro artículo publicado en la página de una conferencia académica. Fíjense, la fecha 2015 son recientes. Aquí hay un tercer artículo, también académico, publicado en el Reino Unido, en Inglaterra. Acá hay otro artículo que ya posiblemente no sean tan específicos sobre la novela, pero fíjense que al menos aquí de los 190 resultados que tengo sobre la novela, los tres primeros me indican que hay artículos académicos publicados sobre la novela y los tres los puedo acceder. Estos dos en PDF y este en HTML. ¿Verdad? Lo que quiere decir que puedo elaborar mi estado del arte, que es el paso que ustedes se encuentran trabajando en este momento, y que tienen la garantía de que hay investigaciones previas sobre
su objeto de estudio, en este caso sobre mi objeto de estudio, que les van a permitir tener un apoyo previo. La manera que he hecho para buscar, he colocado el título de la novela y he colocado el nombre completo del autor entre comillas. Ya les explicaré más adelante a los que no lo sepan qué importancia tiene eso. Ok, entonces ya tenemos las 4 conexiones. Ya hemos seleccionado una perspectiva teórica, hemos seleccionado un texto literario que evidentemente puede ser analizado desde esa perspectiva teórica, lo hemos integrado en una comprensión de la realidad, en un problema específico que a ustedes les interesa, o en este caso que a mí me interesa. Ustedes tendrán que hacer lo mismo con sus propias investigaciones, que es el de las tribus urbanas. Y he comprobado que existe crítica previa sobre la novela Herejes, lo que me da los elementos para, digamos, realizar un estado del arte y avanzar en mi investigación. De este modo, lo que seguiría es que, bueno, yo tengo que plantear un tema, tengo que plantear un objeto de estudio, que es la forma, digamos, delimitada, más concreta de ese tema. A partir de allí, un problema específico, como les voy a mostrar más adelante, una pregunta que ustedes se van a proponer a responder a lo largo de su ensayo y una hipótesis que sería la posible respuesta que ustedes dan a esa pregunta. Voy a continuar con la próxima diapositiva, de la cual voy a pasar muy rápido porque ya ustedes la conocen. Antes le había compartido esta pregunta: ¿cómo seleccionar el texto literario a estudiar? ¿Qué elementos ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de seleccionar un texto literario? Más allá de que esté en una lista sugerida o no. ¿Cómo pueden pensar ustedes en qué texto seleccionar? Y yo les había hecho estas preguntas que ustedes podrán volver a revisar, ¿verdad? Sobre los temas, sobre los problemas que les interesan, sobre los textos que están disponibles en las listas de sugerencias acerca de determinados temas, sobre problemas específicos que se pueden plantear basándose en títulos determinados de esa lista y de las perspectivas teóricas que están disponibles en el curso. Digamos que ustedes, si parten de la lista de la bibliografía, necesitan buscar reseñas, necesitan buscar resúmenes, sinopsis de los libros antes de leerlo, o de los cuentos, etc., y podrán irse haciendo una idea de su contenido. Yo les había puesto en ese momento un ejemplo muy específico sobre la novela La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, y en este caso a mí me interesaba un poco el tema de cómo esa novela representaba a las generaciones de jóvenes de los años 60 o 70. Continúo. Esto también se lo había compartido antes. Es un ejemplo basado específicamente en esta novela de Anthony Burgess, La Naranja Mecánica, y la intención de esta diapositiva es de alguna manera contestar a la pregunta: ¿cómo escribir un ensayo paso a paso? ¿Verdad? ¿Qué pasos debo seguir para ir construyendo a un ensayo? Digamos, eso de sentarnos la noche anterior a que baje la musa, quizás no es muy profesional. Tenemos que pensar en unas estrategias profesionales que son las que se usan en la profesión, las que necesitamos aprender, que nos llevan a través de un proyecto a ir avanzando paso a paso en una investigación y específicamente en la escritura de un ensayo. Fíjense que aquí tenemos 4 elementos. Partamos, como habíamos dicho antes, de los textos y de las teorías. Aquí hay una serie de teorías, estas por lo menos, fíjense que ya hacen parte del repertorio de teorías críticas que incluye el curso. Habría que añadir acá
Por ejemplo, el ensayo de Walter Benjamin que estoy empleando en el ejemplo de investigación particular que estoy compartiendo en este momento, el ensayo de la experiencia y pobreza. Pero bueno, tenemos un repertorio de teorías, tenemos un repertorio de textos literarios que de alguna manera pueden enlazarse, fíjense, conectarse con estas teorías. Lo que tienen en común estos tres textos sería una buena pregunta. ¿Qué tienen en común esos tres textos? Esa es una pregunta que les puedo dejar. Anthony Burgess con La Naranja Mecánica, Julio Cortázar con Rayuela, Andrés Caicedo, Que viva la música. Es una pregunta que les dejo abierta porque es orientativa en el sentido de cómo vincular textos literarios u objetos culturales con teorías, ¿verdad? Y en especial teorías como estas que estamos incluyendo aquí. Había hecho el ejercicio en ese momento de seleccionar La Naranja Mecánica de Anthony Burgess y desde la perspectiva de Adorno y Horkheimer, la industria cultural, había hecho también el ejercicio de plantear un tema. El tema sería cambios en los estilos de vida de los jóvenes en los años 60 o 70. Ese es un tema bastante amplio y ustedes tendrían que hacer, como en este ejemplo, de este tema amplio, formular un problema o pregunta específico que sería el que ustedes desarrollarían en el ensayo que están escribiendo. Fíjense que en este caso el problema o pregunta que planteo como ejemplo es el siguiente. ¿Cómo se representa la relación entre el consumo juvenil de drogas psicoactivas y los medios de comunicación masiva en la novela La Naranja Mecánica de Anthony Burgess? Ese problema o pregunta tiene que incluir el texto que voy a estudiar, mi objeto de estudio, que es La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, y al especificar en el papel de los medios de comunicación masiva, definitivamente el tema de la industria cultural desarrollado por Adorno y Horkheimer sería muy útil en esta investigación. Pero pudo haberlo sido también el ensayo de Benjamin, ¿ok? U otra perspectiva, ¿verdad? En este tema de la experiencia juvenil, de cómo es la experiencia de los jóvenes. Voy a hacer una pausa y continuaré con una breve referencia a cómo seleccionar la perspectiva teórica para un ensayo.